Buenas, ¿cómo les va? Bueno, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Antes de arrancar, si les gusta el contenido, si les parece copado, les pido por favor si pueden suscribirse, dejar su me gusta y compartir, porque eso me da una gran mano, ¿sí? Bueno, sin más vuelta voy a arrancar con el tema de hoy. La idea era hablar un poco de narcisismo patológico. Eh, para ello voy a tomar al autor Otto Kembler y su libro Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, ¿sí? Si les parece voy a arrancar dando la definición textual que da el autor sobre el narcisismo. Y él lo que va a decir es que el narcisismo patológico implica un desorden de la autopercepción y de las relaciones con los objetos. Esta definición está buena porque el tipo está planteando ya que hay una dificultad, un desorden en tanto a la propia autoimagen de sí mismo, a la identidad, cómo se siente el yo, ¿sí? Y por otro lado a su modalidad de vínculo, a las relaciones que establece con los otros. No es que el narcisista no se relaciona, sino que se relaciona de una manera particular, en tanto que el otro no es realmente amado o realmente apreciado o realmente valorado, ¿sí? Como una persona completa, con sus defectos y con sus virtudes, ¿sí? Sino que simplemente el otro sirve como instrumento para que le confirme, ¿sí? Para que le reconozca su propia imagen de grandiosidad. A ver, el narcisista patológico tiene una necesidad imperiosa de querer ser reconocido todo el tiempo por los otros. Por eso es que las relaciones son defectuosas. No es que no se relaciona, sino que se relaciona de una manera tan precaria, ¿sí? Que el otro no tiene por qué reconocerlo. Y sin embargo ellos no lo entienden, ¿sí? Eh, lo que va a decir Otto Kembler, el autor de hoy, es básicamente que el narcisista actúa con una sutileza, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa de manera lógica, convincente, respetuosa, amable, cordial, ¿sí? Educada en su realidad, en su vida social, pero que simplemente eso es una máscara, es una fachada de sentimientos de vacío, de tristeza, de odio, ¿sí? Está bueno lo que dice Kemper, porque a la vez él va a, digamos, a introducir, ¿sí? El narcisismo patológico dentro de lo que se conoce como estructuras border o límite de la personalidad, ¿sí? Estas estructuras se caracterizan por un yo totalmente pobre, totalmente frágil, en el que la capacidad de regulación afectiva, control de impulsos, ¿sí? Es totalmente precaria. Hay una dependencia total al otro. Si el otro no está presente, se vivencia como una angustia de aniquilación porque se pone en juego algo de la propia identidad, llevando a, por ejemplo, poder cortarse, automutilarse, ¿sí? Y él, Otto Kemper, va a introducir justamente al narcisismo patológico como un subtipo clínico dentro de estas estructuras límite de la personalidad. Pero las estructuras límites las voy a abordar en un próximo video porque es un tema más amplio y no es el foco de hoy, ¿sí? Entonces sigo. El narcisista patológico, a diferencia del paciente border, regula mejor sus impulsos, parece mucho más integrado. Pero ¿qué ocurre? Como él necesita imperiosamente que el otro lo reconozca, que el otro lo admire constantemente, ocurre que la realidad lo frustra porque el otro no le devuelve esa imagen que él espera de grandiosidad, porque el otro no tiene por qué reconocerlo, porque el otro es un ser distinto, que tiene sus pensamientos, sus propias emociones, sus deseos, ¿sí? Y por lo tanto eso se le vuelve intolerable y lo que dice Kembler es que ahí se le desmorona su fachada de cordialidad, de amabilidad, de respeto, eso se desmorona todo, es como que por así decirlo se va un poco al carajo, eh, porque el tipo se enoja, es una ira patológica, una ira narcisista, dice Kembler, en el que lo lleva a aislarse de la realidad y fantasear con su propia omnipotencia como modo de resarcimiento, si se quiere, de alivio. O sea, como la realidad lo frustra,
porque el otro no le devuelve la imagen que él espera. Por ejemplo, es como si le dijera: yo soy el mejor de todos y vos me tenés que valorar como tal, vos me tenés que reconocer así. El otro no lo reconoce así porque no tiene por qué. Eso le genera una ira total y lo que hace es retirarse del lazo social, de la realidad, para su fantasía recuperarse de esa frustración, como encontrar alivio, fantaseando con su propia omnipotencia. Es como que se da manija solo con que él es el mejor de todos, con que él es superior al resto, con que nadie está a su altura, con que son todos malos y él es el único bueno, el único que destaca, ¿sí? Entonces el tipo se recupera en cierto punto y después vuelve a relacionarse en su vida cotidiana como si nada hubiese pasado. Está bueno esto que propone Kembler porque ya introduce algo de la fantasía que no es muy abordada en estos tipos de personalidades, ¿sí? Bien. Bueno, otra cosa que dice Kembler, que advierte Kembler, es que no hay que confundirse porque el narcisista tiende a alternar, ¿sí?, su modalidad de vínculo. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, idealizan al otro porque lo envidian. Una de las características del narcisista es que presentan gran envidia. Entonces, un otro que pareciera tenerlo todo es envidiado y es idealizado, porque él quisiera ser como esa otra persona. Entonces lo admira, lo felicita, lo pondera, ¿sí? Lo halaga. Pero ¿qué ocurre? Como busca constantemente que el otro lo admire a él, que el otro lo reconozca, el otro no lo hace, ¿sí? Surge la ira narcisista y por lo tanto ese otro que en un momento era idealizado rápidamente es devaluado. ¿Qué quiere decir devaluado? Que es básicamente desprestigiado, que pasa a ser, si se quiere por así decirlo, pasa a ser una basura de persona por el hecho de no admirarlo y no responder a lo que él le exigía. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, más o menos es la idea del autor, porque justamente no es que realmente sienta admiración porque lo siente, sino que es todo a partir de su reconocimiento. Por ejemplo, también explica Brenton que muchas veces se embarcan en actividades, en trabajos que parecieran desempeñarse bien, pero que solo sirven para o están dirigidos a algo de obtener reconocimiento constantemente y por lo tanto abandonan esos trabajos, terminan dejándolos o dejando una carrera porque si no lo reconocen el tipo es como no le interesa, ¿sí? Bueno, esta era una de las pocas, de algunas, perdón, características del narcisismo patológico. ¿Y cómo se crea esta imagen de grandiosidad? También un poco, ¿no? Que también está bueno saberlo. Kembler va a tomar fundamentos de la escuela inglesa, psicoanálisis escuela inglesa, autores como Melanie Klein, Donald Winnicott, por ejemplo, para hablar de la influencia que tiene la infancia en el narcisismo, ¿sí? En el narcisismo específicamente cuando se patologiza, cuando ya se torna enfermizo. A ver, la idea es la siguiente, es más amplia, pero a los fines del video hay que reducir un poco para que se entienda la lógica, ¿sí? El niño, el bebé cuando nace se encuentra en un estado de desvalimiento absoluto, físico, psíquico, anímico, ¿sí? No hay un yo conformado, no hay un yo integrado, no hay un yo integrado en tanto sujeto que es imperfecto, que tiene virtudes y que también tiene carencias, ¿sí? Que no es un sujeto perfecto, como nadie lo es. Por lo tanto, esa integración se tiene que ir dando en el vínculo con la madre. ¿Por qué? Porque lo que plantea la escuela inglesa básicamente es que no hay un yo constituido aún, no hay un objeto constituido aún, un objeto, como decía anteriormente, en tanto con sus virtudes como con sus carencias, ¿sí? Y lo que va a decir es que en este primer momento el bebé vivencia el mundo, ¿sí?, como dividido, ¿sí?
hay, por un lado, un pecho materno bueno y por otro lado un pecho materno malo, ¿sí? Que al fin y al cabo es el mismo, pero como el niño nace con la noción de un mundo dividido, desintegrado, el pecho se vivencia como dividido también. Por lo tanto, tenemos un pecho bueno que satisface las necesidades de alimentación y un pecho malo que frustra. ¿Por qué? Porque la madre no puede estar presente todo el tiempo, porque tiene su vida, porque tiene sus cosas, ¿sí? Y porque también es necesaria cierta independencia. Lo que plantea estos planteos básicamente es que en un primer momento el niño necesita ser el centro del mundo, experimentar cierta omnipotencia sobre el resto, en tanto que el resto lo atiende, lo cuida, lo besa, lo acaricia, lo alimenta, lo baña, ¿sí? Y eso le permite, en cierto punto, experimentar cierto poderío de su propia imagen, para luego, posteriormente, en un desarrollo saludable, sano y esperable, poder ir desprendiéndose de eso con la internalización de los límites paternos, de que todo no es posible, de que todo no se puede hacer, de que todo no se puede porque hay cosas que no se pueden, ¿sí? Que están prohibidas. Bien, ¿qué ocurre? Que justamente en el vínculo, en los cuidados que el niño recibe de su madre, esa integración se va a ir dando de a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño empieza a reconocer que ese pecho que gratifica también frustra, ¿sí? Pero que es el mismo objeto, que no es que está dividido, no es que son dos objetos, uno bueno y uno malo, sino que es el mismo, que tiene la capacidad de gratificar y de frustrar. ¿Y por qué es necesario reconocer esto? Para dar lugar a la confianza, para dar lugar al amor. Es como si el niño dijera, bueno, si bien tiene sus momentos de frustrarme, al fin y al cabo sé que me ama porque también me atiende y me satisface la mayor parte del tiempo. Me gratifica más de lo que me frustra. ¿Sí? Ese es un poco el alineamiento de la neurosis, perdón, de la neurosis, que es lo esperable, que es lo sano. Es como entender que amar al otro en tanto es incompleto, no es perfecto, pero que se sabe, se entiende que el otro va a estar siempre y cuando lo necesitemos, el otro va a estar, porque hay confianza. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo toma estos planteos Kember para hablar de narcisismo? Narcisismo patológico, ¿sí? Bueno, en primer lugar esta línea, que es necesario que el yo se integre, que el yo pueda integrar estas experiencias de gratificación y de frustración, ¿sí? Porque es un poco también la vida misma, la vida te va a deparar experiencias de frustración, experiencias de gratificación, ¿sí? Por eso es tan importante, es más amplia la explicación de la escuela inglesa, pero hoy no voy a llegar a verlo todo, a exponerlo todo porque es un tema muy amplio, pero lo voy a abordar en otro video, ¿sí? Eh, Vuelvo. Entonces, Kember lo que va a decir es que si ese ambiente, si esa madre falla en tanto que frustra más de lo que gratifica, el niño tiene que de algún modo defenderse de eso. Por ejemplo, una madre muy poco afectiva, que no cuida, que no tiene interés, que desprestigia a ese niño, ¿sí? Que no le da amor. El niño necesita defenderse de esa falta de amor, porque eso le genera angustia, porque es un bebé en desvalimiento psíquico, físico, como decía anteriormente. Por lo tanto, necesita defenderse. ¿Cómo se defiende? Se defiende armando una imagen todopoderosa de sí mismo, una imagen grandiosa de sí mismo. ¿Sí? ¿A partir de qué? De dos fuentes principales. Por un lado, ¿recuerdan la experiencia de omnipotencia infantil que mencioné hace un rato? Que el bebé necesita ser el centro del mundo en un primer momento para luego independizarse de eso. Por un lado, esa experiencia, esa primera experiencia, ¿sí? Y por el otro, una segunda fuente que tiene que ver con algo en relación a los padres. Por ejemplo, padres que ponderan al niño como el mejor en deportes, como el mejor en la escuela, como el mejor alumno, el que tiene las mejores notas, eh, no sé, el mejor compañero. Es constantemente una aprobación y una validación de ese niño
que los padres hacen de ese niño frente a la sociedad, frente a amigos, frente a conocidos. Ahora, ¿qué ocurre? En la intimidad, cuando la madre se relaciona con ese niño, realmente no le expresa nada de amor. ¿Por qué? Porque no hay cercanía, porque no hay contacto, porque no hay abrazo, porque no hay cuidados. No solo cuidados orgánicos de alimentación o cuidados materiales. Hay una idea de que se tiene de que los cuidados materiales van a colmar la felicidad, y esto no es así, porque lo que se requiere en la temprana infancia son los cuidados más sexoafectivos de un cuerpo que está en construcción y de una psique que también está en construcción, ¿sí? Es como poder integrar, producir la unión psique-soma, si se quiere, ¿sí? Entonces, el sujeto construye esa imagen de grandiosidad a partir de estas dos fuentes. Y lo que ocurre es que se desciende. Por un lado, separa el dolor de no recibir amor de la madre, y por el otro se defiende con esta imagen de grandiosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente que, siguiendo ya una línea más freudiana, lo que ocurre es que esta defensa, esta escisión psíquica, se puede fijar como rasgo patológico de carácter. Por lo tanto, en la adultez, el sujeto no va a confiar en nadie, no va a querer depender de nadie para nada, se va a desmoronar ante cualquier crítica, se va a enfadar cuando no lo reconozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí?, esa imagen todopoderosa que el sujeto construye de sí mismo es carente de amor, no tiene amor, porque el sujeto no fue realmente amado en su infancia. Simplemente esa imagen viene a obturar justamente ese vacío. Por eso dicen, es muy típica lo que se dice, que el narcisista en el fondo está totalmente adolorido, deprimido. En cierto punto algo de esa frase hay, ¿sí? Porque justamente con esa imagen de omnipotencia tapa su falta de amor. Es una defensa fallida, porque justamente es una imagen que, como carece de amor, necesita constantemente de la validación de los demás. ¿Por qué? Porque el sujeto siente que no puede ser amado en tanto no cumple con el ideal. Por ejemplo, supónganse un narcisista que se la pasa todo el día metido en el gimnasio. Y su imagen de grandiosidad gira en torno a ser el mejor, a tener el mejor físico de todos y qué sé yo, ¿sí? Cumplir con esa imagen es como que alcanzar esa imagen, complacer esa imagen, es como que su concepción en torno al amor gira a eso, a satisfacer esa imagen, porque si no siente que no lo van a amar. Y por eso es que es fallida la imagen de omnipotencia que siente, porque necesita constantemente la validación, y si no lo valoran, no sirve de nada, ¿sí? Esta es la idea que propone Gambler con respecto al narcisismo patológico, que se torna enfermizo justamente porque el sujeto está constantemente buscando la validación de los otros, que lo reconozcan como el mejor en todo, ¿sí? Entonces vuelvo, como decía anteriormente, justamente a partir de la unión entre esa primera experiencia de omnipotencia y comentarios de los padres, por ejemplo, es el mejor deportista, eso se junta, para que se entienda la idea, se junta y da lugar a una imagen de omnipotencia, de poderío absoluto. Y en la adultez se ve, por ejemplo, yo soy el mejor deportista, ¿sí? Esa es un poco la idea que se plantea que plantea Kelmer con respecto al narcisista, ¿sí? Bueno, voy a hacer una conclusión. Básicamente, como decía anteriormente, el narcisista se muestra como amable, servicial, respetuoso, lógico ante la realidad, pero eso cubre una fachada que en realidad se encuentra, digámoslo así, transgredida de odio, de sentimientos de vacío, de tristeza, ¿sí? Y que a partir de una imagen de omnipotencia que se crea y que actúa como defensa frente a estos sentimientos de dolor, de vacío, necesita constantemente esa imagen ser reconocida, ¿sí? Ser admirada, porque es una imagen que carece de amor. Bien, un poco la idea fue esta, no me quiero extender por demás porque ya casi son 20 minutos.
Eh, Nada, si les gustó ya saben, pueden comentar, dejar su me gusta. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.